Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de Full Stack. Muy bien, hoy, en el vídeo de hoy, vamos a crear un proyecto de Rails desde cero con el objetivo de, en un vídeo posterior, en el siguiente vídeo a este, vamos a desplegar ese proyecto, ¿vale? El objetivo, como he comentado, no es precisamente crear un proyecto de Rails, sino hacer una pequeña prueba para ver cómo posteriormente vamos a poder desplegar este proyecto que vamos a crear ahora de muestra, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí debemos tener nuestro equipo ya preparado con las versiones de Ruby. Lo recomendable en este caso es que contemos con Ruby Version Manager instalado. Yo voy a hacer la instalación para OS X, para el Mac, y lo normal es tener instalado RVM. ¿RVM qué es? RVM es Ruby Version Manager, es un sistema de control de versiones. ¿Qué es lo que nos permite Ruby Version Manager? Nos permite gestionar distintas versiones de Ruby dentro de nuestro sistema para que en cada uno de nuestros proyectos podamos utilizar una versión diferente. Imaginad que normalmente siempre tenéis un proyecto que hicisteis hace un año, un proyecto que hicisteis hace 2 años y un proyecto que vais a empezar ahora. Entonces, RVM, precisamente Ruby Version Manager, lo que nos permite es trabajar con varias versiones de Ruby diferentes dentro del sistema. Hay un comando, rvm-v, que nos dice exactamente si tenemos RVM instalado. En este caso, yo ya lo tengo instalado, lógicamente, desde hace ya bastante tiempo. Si no sabéis cómo instalarlo, precisamente venid a esta web, rvm.io. Y en rvm.io es bastante sencillo. O sea, estos son una serie de comandos de terminal en las que directamente podréis instalar RVM. Yo, en mi caso, utilizando el comando rvm-list, directamente veis todas las versiones de Ruby que tengo instaladas. Y para un proyecto nuevo, cuál es la versión por defecto que me va a aplicar. ¿Vale? En mi caso, bueno, desde hace ya un tiempecillo, pues bueno, tengo proyectos que funcionan con Ruby 2.3.1, con Ruby 2.3.8, con Ruby 2.4.1, con Ruby 2.5 y últimamente, bueno, las últimas versiones de Ruby 2.6 ya relativas a la nueva versión de Rails, la versión número 6, ¿vale? Bien. Si queréis instalar una versión nueva de Ruby, pues simplemente imaginad que quiero la 2.5.2, ¿vale? Pues simplemente haría rvm install 2.5.2. Este comando me instalaría la versión 2.5.2 de Ruby, ¿vale? Aquí está comprobando una serie de cosas, así que bueno, esto sería simplemente el proceso de instalación. El proceso de instalación de una versión de Ruby, si os fijáis, suele tomar un poquito de tiempo. Así que bueno, voy a parar el vídeo aquí y voy a comprobar que todo esto esté funcionando bien. Bueno, de hecho, aquí me está diciendo que no hay binario. Bueno, sí, Ruby 2.5.2, como veis, ya ha iniciado la instalación y solamente tendremos que esperar a que el proceso de instalación termine. Ya estaríamos configurando. Bueno, vamos a intentar esperar un poquito para ver. Con RVM, si os fijáis, lo que nos va a permitir va a ser precisamente utilizar para cada proyecto, antes de crear el proyecto, normalmente le vamos a especificar qué versión de Ruby es la que vamos a utilizar, ¿vale? Si queréis más diferencia entre las versiones, pues simplemente nos venimos aquí Ruby Versions y en Ruby Versions, en rubylang.org tenemos todas las, bueno, podemos verlo aquí directamente en las releases y aquí tenemos todas las versiones que hay publicadas de Ruby, ¿vale? Todavía está instalando, así que bueno, vamos a ver esto. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos todas las versiones disponibles que tenemos de Ruby. Si queremos ver las notas de cada una de las versiones, pues simplemente nos venimos aquí.
veis que ya tenemos incluso una versión beta, tenemos una preview de Ruby 2.7, ¿vale? Ruby 2.7 seguramente saldrá para Navidad. Bueno, no, según esto la release es el 30 de... Bueno, fue lanzada el 30 de mayo. La versión definitiva seguramente de Ruby 2.7, como todos los años, será seguramente para el día de Navidad, ¿vale? Por otra parte, una cosa que tenemos que tener en cuenta también son las versiones de Rails, ¿vale? Ruby, esto, bueno, supongo que ya más o menos vosotros lo sabréis, pero vamos, Ruby es un lenguaje de programación, pero el framework es Rails, por eso se llama Ruby on Rails, ¿vale? Ya tenemos la release candidate, la número 2 de Rails, de la versión 6. Normalmente ahora mismo, digamos, la última versión estable es la 5.2. La 5.2 ha sido la última versión estable de Ruby 5, bueno, perdón, de Rails 5, y desde, bueno, todos estamos esperando, se supone que iba a salir en el mes de junio, pero bueno, estamos en agosto y vamos por la segunda versión de la Release Candidate. Estos serían los distintos frameworks que incorpora Rails, ¿vale? Ya queda poco, ya está compilando. Bueno, voy a parar el vídeo aquí y cuando esto haya terminado volveré a comentaros. Bueno, ya tenemos instalada la última versión de Ruby. Al final, finalmente he decidido instalar la última versión estable. Si os fijáis, la última versión estable que tenemos de Ruby es la 2.6.3. Bueno, he instalado esa en lugar de la 2.5.2. Si ahora hacemos RVM list, vemos que tenemos la versión de Ruby 2.6.3 instalada en el sistema, ¿vale? Fijaros que automáticamente me ha cambiado la versión de Ruby que vamos a utilizar a la que acabamos de instalar ahora mismo. Yo podría decir que utilizáramos la 2.6.0, simplemente poniendo RVM use 2.6.0. Y si yo ahora hago RVM list, veis que la flecha me ha cambiado. Pero bueno, vamos a usar la 2.6.3. 2.6.3. Esta es la versión que vamos a utilizar. Vale. Lo siguiente sería instalar Rails. Si os fijáis, como hemos visto, tenemos varias versiones de Rails. La última, vamos a instalar la versión 6, Release Candidate 2, que ya es justo supuestamente la anterior a que salga la versión definitiva de Rails 6. Para ello, fijaros que podemos instalar directamente utilizando este enlace que nos da aquí. Directamente copiamos esto y esta versión, la pre, es directamente la que nos va a instalar. Si le damos a Enter, ahora inicia el proceso de instalación del bundle de Rails. Si os fijáis, nos está descargando todas las gemas, digamos, de Rails, ¿vale? Bien, aquí probablemente también se tome un poquito de tiempo la instalación de Rails, con lo que, bueno, si veo que se demora mucho, voy a parar aquí el vídeo y cuando haya terminado la instalación retomamos y ya montamos nuestro nuevo proyecto de Rails. Ya tenemos el bundle instalado de Rails. Si os fijáis, ya nos ha instalado, bueno, un montón de componentes que incorporan Rails. En este punto ya tenemos instalada la versión de Rails que queremos utilizar y la versión de Ruby que también vamos a utilizar. Con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es simplemente lanzar el comando que nos va a crear un proyecto, ¿vale? Vamos a crear el proyecto Ninja, ¿vale? Ninja Project. Bien. Normalmente, para crear nuestro proyecto Ninja,
Ya que estamos haciendo los tutoriales en español, vamos a hacerlo en español, ¿vale? Pondríamos simplemente Rails New Proyecto Ninja, ¿vale? Este proyecto Ninja se crearía con los componentes normales de Rails, pero en nuestro caso no queremos eso. Nosotros lo que queremos en este caso es utilizar una base de datos específica y que nuestro proyecto sea solamente una API. ¿Por qué pongo estos dos parámetros? En primer lugar, si no pongo el parámetro -d MySQL o MySQL, como lo queráis llamar, lo que me va a crear por defecto en el entorno de desarrollo y las gemas que me va a asociar van a ser en el archivo, en el database.yaml, me va a crear toda la configuración para utilizar SQLite, ¿vale? Yo personalmente tengo la costumbre de no utilizar SQLite, dado que bueno, es una base de datos de juguete y no nos sirve muy bien para un proyecto medianamente serio. Así que añado el parámetro -d MySQL y aparte añado también el parámetro --API. Con esto lo que estoy haciendo es quitando un montón de código que se utiliza sobre todo para generar las vistas. Ya que cuando yo trabajo con Rails, normalmente lo que estoy montando es una API. Si vosotros no queréis que vuestro proyecto sea solo de API, tendréis que quitar este parámetro. Si os fijáis, hay muchas partes del proyecto que me las está creando ya directamente, pero bueno, lo que os estaba diciendo, si queréis crear un proyecto en el que también vais a mostrar vistas HTML, este parámetro --API tendréis que eliminarlo, ¿vale? Veis que nos está creando todos los archivos relativos al proyecto, está utilizando el bundle que acabamos de instalar, la versión 6 de Rails, y aparte nos está instalando pues bueno, algunas gemas que normalmente bueno, deberían estar utilizándose. Esta gema en concreto, la FFI, tarda un poquito en instalarse. Veis que también nos instala la gema de MySQL 2. Esta es la gema que gestiona toda la conexión con la base de datos. Y después vendrá, bueno, está la Puma y tal. Y luego vendrá seguramente Nokogiri, que también tarda un poquito. Bueno, ya tenemos nuestro proyecto. Si os fijáis ahora, tenemos nuestro proyecto Ninja. Con lo cual nos venimos a cd proyecto Ninja. Veis que incluso tenemos una versión de Git instalado, una buena costumbre siempre cuando acabáis de iniciar un proyecto. Git init ya está inicializado y git add git commit -m initial commit. Veis que ya aparece, ya estamos en la rama master. ¿Vale? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos creado nuestro proyecto, directamente nosotros podemos simplemente hacer Rails S y simplemente haciendo Rails S nuestro proyecto de Rails está arrancado. Si nos venimos al navegador y ponemos aquí un localhost 3000, error, no tenemos base de datos, con lo cual vemos que se nos ha olvidado un paso. Siempre que tenemos que inicializar la base de datos del proyecto, en este caso estamos utilizando la base de datos. Antiguamente, si recordáis, los que seáis más veteranos utilizando Rails, hacíamos esto. Desde la versión 5 de Rails, Rake se puede obviar y todo se utiliza Rails. Así que Rails db create y nos acaba de crear la base de datos de desarrollo y la base de datos de test. Si ahora simplemente refrescamos, sin arrancar el servidor es complicado, arrancamos nuestro servidor web. Yay, you're on Rails. Y si veis, estamos ejecutando un proyecto de Rails 6.0.0, utilizando la versión de Ruby 2.6.3.
Hay un par de cosas interesantes aquí que quiero que veáis en el código, ¿vale? Directamente, cuando nos venimos al Gemfile, fijaros que automáticamente las gemas que nos ha instalado por defecto es la versión de Rails, la versión 6, la Release Candidate 2 y la versión de Ruby es la 2.6.3. Simplemente, luego bueno, ya el resto ya lo conoceréis. Y con esto, bueno, es un proyecto un tanto inútil, dado que nuestro proyecto ahora mismo no tiene prácticamente nada, ni siquiera tiene, creo que no, creo que directamente no crea ninguna. Nuestra API no tiene ni un mísero endpoint al que poder dirigirnos, así que bueno, no tiene demasiada utilidad, pero lo importante es que ya está hecho. Lo importante es que ya tenemos un proyecto de Rails corriendo y un proyecto de Rails 6 creado. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si es así, bueno, lo que os digo siempre, darle a me gusta y suscribiros al canal, que todavía somos muy poquitos. Así que bueno, espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo, en brevísimo tiempo, voy a poner el vídeo que es realmente interesante. Voy a desplegar este proyecto en un servidor de producción, ¿vale? Aunque el proyecto sea un proyecto absurdo, el proceso de despliegue es el mismo para este proyecto que para un proyecto en el que llevas 3 meses trabajando. Así que vamos a explicar exactamente cómo se hace todo el proceso de creación. Probablemente antes de hacer el despliegue haga otro vídeo con lo que hace falta para preparar el servidor para el despliegue. Pero bueno, en realidad es bastante sencillo. Vamos a hacer este despliegue, lo vamos a hacer con Capistrano. Espero que os resulte interesante. Lo dicho, dadle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto. Hasta luego.